Pensaron que nos arrodillaríamos. El cielo se abrió un martes lluvioso. Mañana, como algo bíblico, excepto. Los dioses que vinieron no fueron. Ofreciendo salvación. Se cernían sobre cada capital, cada bastión, cada pedazo de tierra que alguna vez importó. Barcos, con forma de dagas de obsidiana, zumbando, con un poder que ni siquiera podríamos nombrar. Ellos, no aterrizó, transmitieron. Una voz fría y distante llenó cada rincón. Altavoz, cada pantalla, cada dispositivo. Conectado a una señal. Ya no eres soberano. Eres un recurso. Presenta y tu extinción se retrasará. Sin explicación. Sin negociación. Solo una bota galáctica pisoteando el cuello de un mundo ya fracturado. La mayoría de los gobiernos se derrumbaron en cuestión de horas. Los que intentaron resistir, India, Brasil, partes de lo que solía ser Estados Unidos, fueron vaporizados. Un ataque por ciudad, no. Advertencia, solo calor y cenizas y silencio. Y eso fue todo. O eso dijeron los grises. Pensé. No nos entendían. ¿Ves? A los humanos no les gusta que les digan eso. Somos ganado. No importa cómo. Tenemos miedo. No importa cuánto. Sangramos. Hay algo codificado. En nosotros algún virus de desafío que no tiene sentido en una especie como de ellos. Funcionan con control, con orden, en presentación. Funcionamos en rabia. Me llamo Ren Maddox. Yo era un ingeniero de sistemas para una plataforma minera en Alaska. Antes de que el cielo se abriera, yo era solo otro tipo que guardaba reactores. Estable y mantenerse lo suficientemente borracho como para no. Me preocupo por el mundo que arde a mi alrededor. Pero la invasión, eso sacudió algo. Perder. Cuando mi hermano murió en Santiago. Quemar, solo un destello en un satélite granulado. Alimentar, dejó de ser una cuestión de supervivencia. Se volvió personal. Se tomaron todo. Pero olvidaron una cosa. Construimos mejor cuando estamos enojados. La resistencia no empezó con ejércitos. Comenzó con código, con susurros, con drones saqueados e IA armada. Fragmentos rescatados de los laboratorios anteriores a la caída. Estábamos dispersos, hambrientos, medio locos. Pero todavía éramos humanos. Y cuando estamos acorralados, evolucionamos. El primer golpe estaba en Moscú. Un grupo de exagentes especiales. Fuerzas y codificadores corruptos secuestraron la estación de terraformación que los Gras habían establecido. Arriba. Sobrecargamos su núcleo y giramos. El arma de la atmósfera por sí sola. Unidades de procesamiento. 3 de sus torres. Fundido en escoria. Fue entonces cuando nos notaron. Fue entonces cuando la verdadera guerra comenzó. Pero no era como en las películas. No había perro. Peleas en los cielos, sin héroes con capas. Solo sangre, silencio y sabotaje. Ellos nos llamaron azote terrano en su transmisiones. Dijo que éramos primitivos, no apto para el colectivo galáctico. Sin embargo, nos tenían miedo porque a diferencia de ellos, no luchamos para preservar. Luchamos porque ya no teníamos nada que perder. Dirigieron la celda 47 desde las montañas rocosas. Nosotros no éramos soldados. Éramos carroñeros. Hackers. Gente rota que se volvió realmente buena. Matar cosas que no están hechas para morir. Secuestrar sus rutas de suministro. Revertir. Diseñan su tecnología y la alimentan. Coordenadas a otras células. Subterráneo. En la nieve, en las selvas, donde quiera que haya la señal podía llegar. No teníamos comando central. No lo necesitábamos. Tenía furia. Los grises hicieron una fatal error. Pensaron que el control era fuerza, pero el control genera fragilidad. Y los humanos éramos caos. Somos guerra. Somos dolor, ambición y locura. Se aclara la garganta,
envueltos en carne. Ellos. Trajimos una máquina de guerra. Nos convertimos en una virus. Y en vísperas de su celebración, cuando pensaban que la Tierra era pacificados, desciframos el cifrado. Uno de sus dreadnoughts orbitales. Tomó. Nosotros años, sangre, sacrificio, amigos perdidos. En zonas muertas, pero entramos. Llamamos. Es el protocolo de ascenso. Y cuando se lanzó, no solo contraatacó. Envió un mensaje a través de las estrellas. El poder terrícola está en aumento. Y nosotros no. Tus súbditos. Somos tu cálculo. No sabían cómo éramos. No realmente. Claro, los grises tenían nuestro ADN. Mapeados, nuestros rangos atmosféricos estudiados. Nuestros tipos de sangre catalogados, pero eso fue superficial, clínico. No lo hicieron. Entender qué es lo que nos motiva, qué hace que una especie queme sus propias ciudades, para fastidiar a un conquistador. Pensaban, los humanos se rompían fácilmente, pero lo que se confundió con debilidad fue otra cosa. En su totalidad, adaptación. No nos criaron en orden. Nacimos en el caos, en zonas de guerra, en la pobreza y casas fracturadas y pueblos olvidados. Eso es lo que nos hace peligrosos. Eso es lo que nos hace imposibles de controlar. Yo no era un héroe. Ninguno de nosotros lo era. Éramos hombres rotos que no tienen nada que perder. Esos son los que ganan las guerras. Los que ya murió por dentro y siguió adelante. De todos modos, las montañas rocosas se habían convertido en uno de los pocos lugares que quedan donde aún podemos respirar sin pulsos de vigilancia, rastreando nuestros latidos. Piedra gruesa, crestas y patrones climáticos erráticos. Bloqueó la mayoría de los sensores alienígenas. El antiguo NORAD. Los búnkeres, abandonados hace mucho tiempo, ahora estaban más calientes que en décadas. Sin banderas, sin países, solo sobrevivientes. Nuestra unidad, la celda 47, estaba dirigida por mí. Pero no porque yo era el más fuerte. Yo era el que se hizo. Eso contó más que rango o músculo. Quedamos 6 después del último raid. Torne, ex francotirador de Coito, mitad. Su cara ardía por una explosión de plasma. Apenas hablaba, pero podía cargar. Ronda a través de una óptica Graykins a 600 metros. Como si fuera un juego de feria. Nico, un ingeniero cubano que solía manipular sistemas eléctricos. Redes para gobiernos en colapso. Ahora él diseñó trampas CMP y pulsos químicos que revolvían drones alienígenas como moscas. En un microondas. Grant, el más joven de nosotros, tenía solo 18 años. Su padre fue vaporizado en el primer golpe. Tampoco dijo mucho, pero él luchó como si ya estuviera muerto. Siempre la primera en entrar en la brecha. Es médico, solía trabajar en conflictos de la ONU. Zonas. Después de la caída, se detuvo, reparando heridas, y comencé a diseñar virus que atacan la biología de la piel gris. Frío, eficiente, afilado como el infierno. Y2. Un tipo grande y tranquilo que nunca explicaba nada. ¿De dónde vino? Bueno con explosivos. Mejor con miedo. Pones. Lo acerqué a una patrulla de pieles grises y esperé. Para el boom. Esa era nuestra tripulación. Inadaptados. Pedazos rotos de un mundo destrozado. Mundo. Pero juntos, golpeamos más fuerte que cualquier ejército que los antiguos gobiernos pudieran tener. Reunidos. Estábamos siguiendo un convoy ese día. 3 transportadores extraterrestres escoltados por 2 aviones. Drones de apoyo que se dirigen a uno de sus zonas de procesamiento en el antiguo Denver, donde los humanos entraron vivos y salieron como compost o flujos de datos. Nadie realmente lo sabía. Nadie regresó para explicarlo. Nosotros. Establecido en un pueblo muerto llamado Arvada.
Solía ser un suburbio. Ahora era ceniza y metal. Restos de coches. Fusionados al pavimento. Árboles ennegrecidos. Como si los hubieran frito rápidamente. Un perfecto cementerio para emboscar a los dioses que pensaban. Habían ganado. Me agaché detrás de un oxidado. Nuestro todoterreno, mirando el cielo pulsar con débiles vetas violetas. Sus zánganos. Meera intervino en sus comunicaciones usando un interfaz empalmada de un explorador derribado. Estático, luego un flujo limpio. Transporte Sigma, confirmar ruta. Integridad. Llegada estimada en 1634. Solar terrestre. Esperamos. Llegaron como si fueran. Siempre lo hizo. Formación perfecta. Arrogante. Como siempre. Los tres transportistas estaban como escarabajos metálicos gigantes arrastrándose por el aire. Se levanta a solo unos centímetros del suelo. Armadura lisa, sin costuras, irrompible. Nada convencional. Menos mal que no eran convencionales. Les di una mano. Señal. Torne disparó primero. El dron. Por encima de nosotros se escapó un solo grito. Más frecuencia que el sonido y cayó en espiral. En llamas. El segundo se desvió. Por supuesto, tratando de compensar. Eso es. Cuando dos iluminó el cielo. Una cerveza casera. Bomba de pulso magnético construida a partir de chatarra y odio puro. Detonó con un estruendo. Gumtu, colapsando el aire como Dios. Golpeó el cielo. El resto. El dron cayó como una piedra. Los transportistas entraron en pánico. No estaban acostumbrados al caos. Nico salió corriendo de su escondite y se deslizó debajo del transportador más cercano, plantando dos cargas magnéticas en su parte inferior. Él salió antes de registrar movimiento. 5 segundos después, esa bestia se volteó como un tortuga pateada. Gritos de fuego, pedazos de tecnología alienígena lloviendo como nieve negra. Los otros dos gritos intentaron retirarse, pero Torne ya había eliminado a sus pilotos de escolta. El cielo era nuestro por. Una vez, cargué con Grant a mi lado. Los rayos de plasma atravesaron el lugar, quemándolo. Suelo. Uno alcanzó a Grant en el muslo. Gritó pero siguió moviéndose. Ese niño tenía el corazón de una tormenta. Lancé un incendiario en el costado del transportador. Respiradero. Explotó desde dentro. Sangre alienígena púrpura y humo ondulante. Fuera como el fuego del infierno. Eso dejó al último transportista. Intentó levantar. Despegar. Grave error. Meera. Activó el enlace ascendente secuestrado. Él. La señal se congeló en el aire. Ella reprogramó. Su sistema de gravedad se puso en marcha y se estrelló. Directamente hacia un edificio. Y. Así, sin más, los dioses sangraron. Después de que el humo se disipó, arrastramos el piloto fuera. Piel gris, alto, delgado, con la boca abierta como una herida vertical. No suplicaron. No gritaron. No lo hacen. Emocionamos como lo hacemos nosotros. Pero parecía asustado. Eso era nuevo. Me arrodillé a su lado, con tierra y sangre en mis manos. Cara, mirando fijamente su negro plateado. Ojos. Vas a llevar un mensaje de vuelta a de tu clase, dije. Hizo un sonido, algo entre un silbido y estática. Me incliné más cerca. Crees que la tierra es tuya. Crees que somos animales. Pero cometiste un error fatal. Error. Parpadeó lentamente. No nos mataste a todos. Luego le corté la garganta. De vuelta al búnker, nos reunimos alrededor. La vieja mesa de guerra. La huelga había sido limpio. No hubo bajas excepto la de Grant. Pierna. Meera ya lo estaba curando. Hizo una mueca, pero no se quejó. Duro. Bastardo. Pero algo me molestó. Habían sido demasiado lentos, demasiado predecibles. Ya no se adaptaban. Nico.
Se inclinó sobre la mesa, escaneándola. Módulo de datos recuperados que sacamos de la destrucción. Esto es grande, dijo. No eran solo transportar materiales. Esto era genético. Carga útil. Humano. ¿Qué tipo de carga útil? Pregunté. Biomapeo. Replicación neuronal. Aspecto. Como si estuvieran construyendo modelos de humanos. Mentes que intentan imitar las emociones. Respuestas. ¿Por qué? Meera levantó la vista, pálida. Son. Asustado. Silencio. No saben cómo vencernos. Ella continuó. Así que están tratando de. Conviértete en nosotros. Aprende cómo pensamos. Cómo. Rebelde. Cómo aguantamos. Torne finalmente habló. No lo harán. Entiendo. No a tiempo. Se encendió un cigarrillo, ojos fijos en el monitor. El humo se enroscaba alrededor de su mandíbula como niebla. Una montaña. Asentí lentamente. Esto no era. Ya no se trata solo de supervivencia. Esto era la guerra. Esa noche me quedé fuera del búnker, mirando las estrellas. En algún lugar arriba. Allí, en la fría oscuridad, había una flota. Que pensaban que la Tierra había sido pacificada. Que nuestra especie se había roto. Pero, estaban equivocados. No estábamos solos. Contraatacando. Nos estábamos volviendo. Algo nuevo, más afilado, más duro, más peligroso que nunca. Pensaron. La sumisión era nuestro fin. Pero al intentar, para quebrantarnos, solo habían forjado un arma. El salto a Marte no estaba previsto. Pasaría. No durante años. No hasta que hubiéramos. Construyó plataformas de lanzamiento adecuadas, oxígeno, estabilización, cascos reforzados para escape suborbital. Pero la resistencia ya no tenía años. Los grises se estaban adaptando, demasiado lentos para detenernos, pero lo suficientemente rápido para hacer nuestro. Las pequeñas victorias importan menos con cada semana que pasaba. Se estaban acercando. Así que, subimos. La estación orbital sobre Marte, designado como nodo Edon Z12, fue un centro de comando para comunicaciones. Enorme, de medio kilómetro de longitud, uno de cientos en la red solar que enrutaron. Vigilancia extraterrestre y pulsos de transmisión. En todas las zonas terrestres. La resistencia. Había estado intentando descifrarlo durante años. Pero ahora teníamos una ventaja. Meera tenía parte decodificada de la replicación neuronal. Matriz. Usándola, ella revertiría. Diseñó un sistema biométrico de corta duración. Firma que imitaba la del propio Gris. Jerarquía de mando. No se sostendría para más de 19 minutos. Pero 19 minutos fueron el tiempo suficiente para colarse en el nodo y haz lo que los humanos hacen mejor, armar un escándalo. La plataforma de lanzamiento quedó enterrada bajo lo que solía ser una presa hidroeléctrica en Columbia Británica. Reforzado durante la Guerra Fría. Olvidado durante el colapso. Redescubierto por nosotros. Teníamos un barco. Reconstruido a partir de un piel gris caído. Mensajero y un orbitador ruso muerto. Gimió cuando voló como metal. Gritando contra la física, pero voló. Torne, Nico, Meera y Grant estaban con Amy. Se quedó para brindar apoyo. Control de tierra. Si el plan salió bien, de lado, inundaría toda la estación. Con una explosión solar de clase 7 de un viejo conjunto de satélites. Nos mataría y ellos. Todos estuvimos de acuerdo. Mejor una limpia muerte que captura. El salto fue violento. La gravedad robada. Se estremeció. El casco se sacudió como si quisiera desmoronarse. Y por un segundo, todos. Pensé que lo había hecho. Entonces. Silencio. Estábamos en órbita. El nodo se alzaba ante nosotros. Rojo y negro contra el sol distante. Como una fortaleza construida de hueso y acero fundido. Escaneo completo.
dijo Mera. Dijo, sin aliento. Brazo de acoplamiento 12 abierto. Tenemos 16 minutos. No hay vuelta atrás. Ahora. Dentro, el aire era más fino y más frío. Olía a antiséptico y ozono. La gravedad artificial tiró de nuestras botas. Aún no hay alarmas. El parche biométrico estaba aguantando por ahora. La estación estaba tranquila. No se veía nada. Guardias. Pero los sensores nos rastrearon. Constantemente. Los GRAS no usaron. Soldados como nosotros. Usaban drones. Horrores biomecánicos que sangraban sí. Los abrimos. Nos movimos rápido. Torne. Tomó la punta. Nico llevó el enlace ascendente. Virus. Meera tenía la única herramienta de interfaz, que incluso podría empezar a sincronizarse con extraterrestres. Tecnología. Llegamos a la cámara central en menos de 8 minutos. El relé de comunicación era enorme. Un resplandor. Pilar de glifos cambiantes y pulsantes. Vetas de luz. No era solo maquinaria. Era metal orgánico vivo. Envuelto en tejido nervioso. Constantemente. Adaptándose. Se aclara la garganta, mutando. Nico se arrodilló a su lado, con los dedos bailando. Sobre un datapad robado. Tenemos tal vez 4 minutos antes de que falle la firma. Dijo. Después de eso, no importa. Dije. Dicho. Hazlo. Meera conectó el interfaz. Los glifos parpadearon. Las luces. La estación lo percibió. Sabía que algo no iba bien. ¿Seguro? ¿La señal llegará? Torne. Preguntó. No, dijo ella honesta y fría. Pero si así fuera, cada planeta bajo su control. La bota lo oirá. Ese era el punto. No solo intentábamos ganar. Estábamos tratando de despertar la galaxia porque habíamos aprendido algo que los Gray no sabían. No quiero que nadie más lo sepa. No lo eran dioses. Ni siquiera eran valientes. Eran parásitos. Gobierno sistémico a través del miedo. Y reconocimiento de patrones. Quitar lo suficiente. Mundos, romper suficientes especies, borrar. Ya basta de historia, y nadie recuerda cómo. Para luchar. Pero los humanos recordaron. Nunca olvidamos la guerra. Nico acertó la secuencia final. El relevo. El núcleo se agitó, proyectando largas sombras a través. La habitación. Los glifos se volvieron rojos. Violento, reactivo y luego voces. Miles de ellos, gritando, cantando, mendigando. Meera se tambaleó hacia atrás. Estos no son nuestros. Son otras especies. Me golpeó como hielo. La estación no era solo para la transmisión. Estaba escuchando los gritos de cada raza esclavizada que habían jamás conquistado. Pero ahora se oyó. Nosotros. Di un paso adelante y presioné el micrófono. No era tecnología humana. No tenía un frecuencia. Funcionaba con resonancia neuronal. Entonces pensé las palabras y me atrajeron. Los mantuve simples. Esto es tierra. Pensaste que nos someteríamos. Tú. Pensé que moriríamos en silencio. Tú estabas equivocado. Somos terrícolas. Ya venimos. Él. La estación tembló. Algo gritó. A través de las rejillas de ventilación. Las alarmas sonaron. Sonidos profundos y pulsantes como el latido del corazón de un dios moribundo. Él. El parche biométrico falló. Se acabó el tiempo. Meera gritó, lo saben. Torne. Lanzó un dron con una bala cargada. El metal y el hueso salpicaron la pared. Las puertas se cerraron de golpe. Estábamos atrapados. Nico atascó las cerraduras. 4 minutos. Hasta que lo anule, tal vez. Miré. Grant. Miró hacia atrás, sudando, cojeando. En su pierna aún en proceso de curación. Yo lo sostendré. Ellos, dijo sin dudarlo. ¿Cómo? Diablos. Espeté. Alguien tiene que hacerlo, dijo. Dijo. Lo sabes.
Sacó una cartera. Carga de su chaleco. Haz que signifique algo. Thorne lo miró fijamente, con la mandíbula abierta. Apretado. Luego asintió una vez y le entregó su arma de mano. ¿Ves uno de ellos? Hazlo. Sangra primero. Corrimos. Grant se quedó. Él. Lo último que escuché antes de las puertas. Cerrado estaba el eco del fuego de plasma. Y. Luego, segundos después, el boom. Apenas. Llegó al barco. Meera estaba llorando. En silencio, con sangre en la cara. Thorne estaba. Disparo en el hombro. Nico tenía un muñeca fracturada. Yo me encargué de salir. Solo manual, dedos sangrando por él. Agarre. No hablamos. No había nada. Decir. Grant se había ido, pero el mensaje fue enviado. No tardó mucho en difundirse. En menos de 6 días, los nodos de todo el cuerpo. Las lunas de Júpiter reportaron señales. Anomalías. Otras especies interceptando. La transmisión terrestre y la respuesta. No. En palabras, en acción. En Titán, un grupo de trabajadores conocido como el Belkan detonó una refinería de combustible y mató a 6 grises. En Anteladus, un raza primitiva de insectoides saboteada. Sus propios grilletes mineros e inundados. Las cavernas. En Próxima B, la colonia de esclavos desapareció de su trabajo. Zonas. La galaxia estaba despertando y los grises estaban en pánico. Su red estaba basado en el silencio, la sumisión, previsibilidad. Pero ahora, la Tierra había introducido el caos, y el caos es viral. De vuelta en el búnker, enterramos a Grant. Bajo el viejo pino donde vimos por primera vez. Se formó la celda 47. Sin ceremonia, solo tierra. Y memoria. Thorne no habló durante 2 días. Meera se emborrachó y rompió una terminal. Nico se encerró en el laboratorio. Y no comí durante 36 horas. Solo me senté. Y observaba las estrellas, esperando la retribución que todos sabíamos que vendría. Y cuando llegó, no fue una huelga. Fue algo peor. Un mensaje llegó a través de nuestro hackeado. Red de comunicación, no transmisión, directa. Personal. Te lo advertí. Tu desafío. Te ha costado todo. Envíalo ahora o la humanidad será purgada. No había firma, ni nombre, solo la voz. Pero esta vez sonaba diferente. No calma, no superioridad, miedo. Grabamos el mensaje, lo reproduje 100 veces. Analizamos cada frecuencia y escuché algo debajo de las palabras. Estática, distorsión, miedo. No lo eran. Invencible ya. Meera se quedó mirando él. Pantalla, su voz fría. No saben cómo detenernos. Asentí. No somos ya no somos especies, dije. Somos un arma. Comenzó con una señal, no una de nuestro, no de la Tierra. La transmisión golpeó nuestro conjunto de comunicaciones como un susurro, envuelto en truenos, sin fuente, sin información conocida. Idioma, solo pulsos, largos, cortos, rítmico. Thorne pensó que era interferencia. Meera no estuvo de acuerdo. Ella lo pasó por una serie de filtros de compresión, luego hizo una pausa. Su rostro cambió. No es casualidad, dijo. Es un lenguaje. Ella levantó la forma de onda y la superpuso. Se basa en nuestra transmisión desde Marte. El patrón era inconfundible. Fue una respuesta. La primera no dormimos. Esa noche, cada célula de resistencia que tenía acceso confuncionó la señal desde su fin. Llegaron pedazos fragmentados. Fragmentos de sintaxis, grupos de sonidos. Algunos era dolor, llantos, gritos, desesperación. Grabado y reformateado en código. Pero, debajo de ella, había una estructura. Un nombre.
Surgieron. Los cátaros. No sabíamos cómo eran, pero sabíamos dónde estaban. Eran una luna orbitando Zeta Reticuli. 3. Ese nombre no significaba nada para los Gray. La llamaron zona de extracción 78. Otra luna en proceso. Solo otra. Prisión. Ya no. Una semana después, una nave cayó en órbita. Sobre las montañas rocosas. No era gris. No se movía como nada de lo que habían construido. El diseño era asimétrico, crecido, casi orgánico, como el coral hecho de obsidiana. Sin armas, sin comunicación explosiva. Solo un mensaje. Escuchamos a la Tierra. Recordamos el desafío. Nosotros. Trae lo que el enemigo teme. Enviaron un mensajero al interior. No era cátaro. Al menos no lo era. Di que sí. Su cuerpo brillaba como mojado. Mercurio envuelto alrededor de un núcleo humanoide. Su voz estaba rota, filtrada a través de capas de mimetismo. Pero el mensaje era claro. Habían luchado contra los grises una vez. Hace mucho tiempo y se perdieron. Pero fragmentos de ellos. Sobrevivió, disperso en el olvido. Sistemas. Durante siglos, habían sido silencioso. Pero la transmisión de la Tierra, la de Grant, sacrificio, los despertó. Y ahora ellos. Nos ofreció algo impensable. Un arma. La llamaban la columna vertebral. A primera vista, parecía una lanza. Metal negro envuelto en alambre de arco. Zumbando con una energía tan densa que hizo. A Meera se le pusieron los pelos de punta. Pero no fue así. Solo un arma. Era tecnología codificada. En genética. Vivo. Podría vincularse con. El ADN humano se fusiona con el sistema nervioso. Sistema. Se parte de nosotros. Pero tuvo un costo. La mente que maneja la columna vertebral debe ser dispuesto a romper, dijo el enviado. No obedece. Amplifica lo que está pasando. Ya está ahí. En las manos equivocadas, podría torcer a un hombre. En algo peor que lo extraterrestre. En algo inhumano. Tuvimos una oportunidad de usarlo y sabíamos dónde atacar. Los grises habían lanzado una purga en represalia por Marte. Transmisión. Asentamientos terrestres enteros quedaron a oscuras. Toronto, Manila, partes de Sudáfrica. No queda nada más que ciudades y aire quemados. Llenos de polvo. No eran solo matando a los rebeldes. Estaban castigando a los idea de rebelión. Así que contraatacamos. Pero no en la Tierra. Oncal 9, un mundo minero al margen de la cadena de suministro gris, ligeramente defendida, llena de colonias de trabajo, humanos, cátaros, otras especies que no conocíamos, ni siquiera nombrado todavía. Nuestra misión, liberar. Eso, transmitir otro mensaje, mostrar el galaxia que los terrícolas no solo hablaron. Sobre el ascenso, arrastramos a otros hacia arriba con. Nosotros teníamos 2 quimes grises robados. 1. Cortador atmosférico en funcionamiento, unos pocos. Armas pesadas y la columna vertebral. Torne. Se ofreció a llevarlo. No dijo nada. ¿Por qué? Nunca dijo mucho, pero sabía que lo haría. Estado muriendo lentamente desde Grant. Necesitaba algo a lo que aferrarse, algo a lo que arder por. Meera intentó disuadirlo. Dijo que podría matarlo o algo peor. Él simplemente la miró con esos ojos quemados. Y dijo, entonces habrá tranquilidad por un rato. Una vez. Llegamos a Cayix 9 bajo una espesa capa de nubes. Gravedad más pesada que la Tierra. Aire con sabor. Como el óxido y el amoníaco. El planeta estaba. Roca negra y fábricas en llamas. Herida abierta de la esclavitud y la industria. Los cátaros no eran los únicos aquí. Nosotros. Vi docenas de especies. Piel como piedra. Ojos como de cristal. Huesos que crecen afuera. Sus cuerpos, todos rotos, todos trabajando. Bajo la mirada de siglos grises.
Aterrizamos. Fuera del sector 3. Thorne llevó el columna vertebral en un estuche reforzado. La tía, reaccionando a su toque incluso antes de que él lo abrí. Teníamos 12 minutos. El plan era un caos. Siempre lo es. Nico Akeosu. Torres de vigilancia y bucles. Alimenta. Meera usó un compuesto de gas para desactivar los guardias del perímetro. No letal, pero suficiente para derribarlos. Fuera. Lideré la carga. Rompimos la valla y cayó 3 siglos antes. Se activaron las alarmas. Los trabajadores no corren. Solo observaban. Hueco como. Habían olvidado lo que era la libertad. Entonces Thorne dio un paso adelante. Abrió el caso. La columna vertebral gritó, no en sonido, en el pensamiento. Perforó el aire, como si la presión colapsara tu cerebro. Entonces se movió, enroscó su brazo, traspasado en su carne, fusionado con su columna vertebral, su cráneo. Sus ojos se pusieron en blanco y luego brillaron. No blanco, no rojo, algo más antiguo, más profundo. Por un segundo pensé que lo habíamos perdido. Entonces se puso de pie y empezó a matar. La columna no le dio fuerza. Le dio claridad. Se movió como si conociera la enemigo incluso antes de que aparecieran. Plasma. Los rayos lo fallaron como si estuvieran asustados. Para golpear. Su arma disparó antes de los objetivos. Incluso se asomaron desde la cubierta. Y cuando ellos intentó rodearlo, usó la columna vertebral. Sí mismo. Extendió un zarcillo de metal. Y nervio, cortando 3 grises. De un solo látigo. Sin sangre, sin gritos. Acaba de desaparecer. Los trabajadores observaban, en silencio. Inmóvil. Entonces uno dio un paso adelante. Cátaro, alto, de piel azul, con cicatrices. Sobre sus brazos. Recogió un caído. Arma gris y la apuntó, no hacia nosotros, sino con nosotros. Luego otro, y otro, hasta que el campo ya no estuvo en silencio. Fue un alboroto. Tomamos la estación de comunicaciones. Por la fuerza. Sangre sobre metal, gritos en 5 idiomas. La transmisión cátara. Primero su propio mensaje. Los dejamos. Ya no se trataba de nosotros. Entonces di un paso. Arriba. Mi cara magullada, mis manos temblorosas. Vos. No nos rompiste. Nos revelaste. Este no es el ascenso del poder terrestre. Esta es la extensión de la misma. Fue recibido en 66 sistemas. En cuestión de horas. Los levantamientos estallaron en 6 zonas desplazadas en gris. Una estación de suministros en Alpha Draconus cayó. Un laboratorio de genética en Vega fue incendiado. Terreno por sus propios sujetos de prueba. Incluso, algunos grises comenzaron a desertar. Esos también. Jóvenes para entender las mentiras, demasiado inteligentes. Ignorar el miedo. Éramos un virus en su orden. Y ahora se estaba extendiendo. Demasiado rápido para contenerlo. Pero contraatacaron. Duro. La luna de la Tierra fue bombardeada. No destruido, solo marcado. Un mensaje. Un promesa. Y desplegaron algo nuevo. Ni soldados, ni drones. Algo. Peor aún. Algo llamado el silencio. Barcos que no hacían ruido. Armas. Eso no se disparó. Solo se borró. Perdimos. Celda 19 en una noche. Sin imágenes. Sin comunicaciones. Solo un agujero donde solía estar una base. Ser. Y por primera vez desde Marte, yo. Sentimos el peso de nuevo, como si estuviéramos corriendo cuesta arriba en medio de una tormenta, como todos. El viento acercaba la siguiente derrota. Thorne empezó a cambiar. No visiblemente, no, todavía, pero la columna vertebral estaba cavando más profundo. Sus movimientos se hicieron más agudos, más mecánico. Sus ojos no parpadearon cuando la gente hablaba. Dejó de comer mucho.
Ahora podría matar a Grace con facilidad. Pero, cuando Meera le hizo una pregunta una vez, él simplemente la miré como si hubiera tardado demasiado para recordar como ser humano. Ella vino a yo una noche, con los ojos rojos. No va para durar. Lo sabía, pero lo necesitábamos para. Ahora, la galaxia había cambiado. No estábamos. Ya no pedíamos ayuda. Éramos los. Grito de guerra. Humanos, rotos, salvajes. Humanos furiosos. No estábamos solo. Rebelándonos. Estábamos redefiniendo el poder. Parecía. Y los grises eran. Luchando por reescribir las reglas. Pero. Era demasiado tarde. El libro ya estaba. Ardiendo. Empezó con las estrellas. Oscurecimiento. No del tipo metafórico. Real. Estrellas, sistemas con colonias prósperas. Humanos, cátaros, otros, se oscurecieron. No. Comunicaciones, sin señales de calor, sin naves. Al principio pensamos que era un sabotaje. Purga táctica, tal vez orbital. Bombardeos de nuevo. Luego interceptamos. Un fragmento de una transmisión gris en el borde del cinturón virexiano. Silencio. Protocolo ahora activo. Proceder al sistema. Anulación de nivel. No destrucción, borrador. Lo reconstruimos. Juntos a partir de los pocos datos que pudimos. Extraer antes de que la señal se quemara. Afuera. El silencio no era una flota. Era un arma. Una máquina oculta en el exterior. Sistemas, posiblemente más antiguos que los grises. Ellos mismos. Diseñado no para matar cuerpos, sino para borrar todo rastro de civilización. No quemó ciudades. Borró la historia. Memoria cultural, infraestructura, comunicación, archivos de ADN, idiomas, nombres, mapas, el pasado ya pasado. Una especie aún podría sobrevivir, pero sería como despertar en la oscuridad sin nombre, sin historia, sin pruebas de que alguna vez existió. Existió, la derrota definitiva. Porque sí, nadie recuerda tu lucha, ¿verdad? ¿Pelearías? La Tierra era la siguiente. La señal. La trayectoria estaba despejada. El silencio era, moviéndonos hacia adentro, un sistema a la vez. Se dirigió directamente a la cuna Terran. La resistencia estaba en pánico. Algunos. Las facciones querían dispersarse, huir a lo profundo. Espacio y preservar lo que pudiéramos. Otros, como Meera, querían hacer huelga. Silencio frontal, incluso si eso significaba total. Suicidio. Pero yo quería algo diferente. Yo quería terminar esta guerra, no con la paz. No con rendición. Con legado. Si querían borrarnos, nos aseguraríamos de que lo último que hicieran, lo que escuchamos antes de que se apagaran las luces fue nuestro nombre grabado en el cielo. La flota oculta no tenía mucho que ofrecer. La mitad de los barcos fueron ensamblados improvisadamente, de plataformas mineras y transportadores. Uno era literalmente un extraterrestre reprogramado. Crucero de prisión. El buque insignia, el Revenant, era un viejo. Refinería orbital con cañón de riel, atado a su columna vertebral. Pero volaron. Y teníamos la agallas. Torne no tenía. Hablado en 2 días. Su piel se había vuelto gris en los bordes, las venas brillando tenuemente como circuitos fundidos. Sus ojos nunca parpadearon. Ya no dormía. Apenas dormía. Meera quería. Para sedarlo. Dijo que estaba perdiendo humanidad por horas. Ya se la dio. Arriba, le dije. ¿Pero para qué? Ella susurró. Por venganza. No, dije para demostrarlo. Lanzamos hace 2 días. Antes de que se esperara que el silencio llegara. La luna. Meera, Nico y yo volamos en la Revenant. 2 corrió desde el Terran. Superficie, coordinando contramedidas en caso de que el silencio rompiera la órbita. Él tenía un láser satelital limpio cargado con
Núcleos de antimateria. Primitivos pero desesperado. Thorne voló solo. Pilotó una cápsula de ataque cargada con biotecnología cátara. Se conecta directamente con la columna vertebral. Ahora ya no necesitaba controles. Era él. Llegamos al silencio en órbita alta. Sobre Aerodani Prime. No parecía como un barco. Parecía una estrella que se había plegado sobre sí mismo. Sin armas. Sin cascos, solo capas pulsantes de geometría, formas imposibles que parpadeaba dentro y fuera del espacio visible. No fue construido para luchar. Fue construido para sobreescribir la realidad. El ataque comenzó. Con palabras. Transmitimos todos los idiomas. La Tierra jamás había hablado. Millones de frases unidas en un rugido de sonido, no para comunicación, para resistencia. Contamos historias, grabamos gritos, risas, nacimientos, últimas batallas, palabras de niños, gritos de guerra de soldados, oraciones de ancianas. Nosotros, gritó la humanidad al vacío. Él, se hizo un silencio. Nos quedan 6 minutos antes. Se reinició. Tiempo suficiente para que torne. Brecha. Su cápsula atravesó el exterior. Capa como una aguja a través de la carne. Nosotros, observados a través de cámaras externas hasta que se apagó. La señal se fue. Pero entonces, el silencio gritó, no en sonido, en señal. Todos los sistemas se estremecieron. Naves. Tembló. Las luces se apagaron. Los gritos se volvieron blancos. Entonces surgió una nueva imagen. No de nuestra alimento, sino del silencio mismo. Thorne. Su cuerpo estaba destrozado, apenas reconocible, hueso expuesto, mitad máquina. Pero sus ojos estaban ardiendo con algo hasta la columna vertebral. No pudo contenerlo. Detrás de él, el núcleo del silencio pulsó. Y habló. Quería silencio. Esto es lo que suena como cuando los Terran mueren gritando. Luego detonó. Perdimos la señal. Entonces el silencio se quebró. Una fractura visible dividió la construcción. Por el medio. La luz se derramó como una supernova. La geometría se desangró. Aparte. Forma doblando dentro de la forma hasta implosionó silenciosamente y se convirtió en nada. Desapareció. La flota vitoreó. El espejo se derrumbó. Contra la pared, sollozando. Nico simplemente miró la pantalla con la mandíbula apretada, susurrando el nombre de Thorne. No hablé, porque no había terminado. Los grises. Tomó represalias al instante. No desde la órbita. Desde dentro. Habían incorporado una IA durmiente. En la red profunda de la Tierra, el código enterrado. Se activa una vez que el silencio falla. Sistemas de defensa civil activados. Ellos mismos. Estabilizadores atmosféricos. Comenzó a ventilarse. Reguladores de gravedad en Marte parpadeó. La síntesis de alimentos se detuvo. La guerra no terminaba. Estaba evolucionando. Estaban perdiendo el control. Así que eligieron caos. 2 llamó desde la Tierra. Los sistemas están ardiendo, dijo. No puedo parar. Las subrutinas. ¿Puedes redireccionarlas? Pregunté. No, pero puedo limpiar la rejilla. Eso matará a los terraformadores. Sí, dijo, pero la Tierra vivirá. Podría apagarse durante 50 años, pero lo haremos. Tener esos años. Él no pidió permiso. Él simplemente lo hizo. Cuando la red global se apagó, la Tierra quedó en silencio. Sin señales. Sin luces. Pero eso no significaba derrota. Significaba reiniciar. Sin IA, sin satélites, sin sistemas de control, solo fuego, solo humanos. Manos, solo resistencia. 3 días después, las estrellas brillaban. De nuevo. No hay silencio, no hay flota gris. La guerra no se había ganado, pero había cambiado.
Ya no éramos una especie conquistada. Nosotros. Fueron el comienzo de algo más. Nosotros. Construyó un monumento para Torne. No en la Tierra, en órbita, un faro giratorio que emite el último grito del silencio en todas direcciones. En repetición, un mensaje en la oscuridad, y junto a ella, una línea de código. Somos Terran. Morimos fuerte. El cielo estaba tranquilo por primera vez en meses. No hay barcos negros flotando, no. Drones que rozan las líneas de árboles, sin crujidos. Transmisiones de emergencia, solo el silencio. De una especie recuperando el aliento. Pero, el silencio no significa paz. A veces sí. Significa algo peor porque cuando el ruido se apaga, es entonces cuando las voces en tu cabeza se hacen más fuertes. Lo llamamos el después. El momento justo después de él. El silencio se rompió después de los reinicios orbitales. Después de que la resistencia finalmente se mantuvo más que solo suciedad y sueños. Pero nadie realmente sabía qué hacer con la libertad. No, libertad real. No la que se gana con enterrando a cada amigo con el que alguna vez peleaste. Al lado de la resistencia no se derrumbó, pero fracturado. Algunas células querían empujar, adentrándose más en territorio gris, quemar cada último sistema, eliminarlos hasta el átomo. Otros querían retroceder, reagruparse. Construye algo que valga la pena salvar. Yo tampoco quería. Solo quería para saber por qué vinieron por nosotros en él. En primer lugar, ¿por qué la Tierra? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Y qué diablos había realmente detrás de todo esto? ¿Silencio? Todo empezó con Meera. Ella encontró algo en los archivos cátaros, fragmentos que habían tomado de un gris relevo hace mucho tiempo, datos que los Gras nunca. Significaba que cualquiera lo viera. Encriptado, enterrado, sellado tras neurología alienígena. Pero nosotros. Tenía una llave ahora. Torne, o más. Precisamente, en lo que Torne se convirtió antes de murió. La columna vertebral no solo amplificó su cuerpo, lo grabó, almacenó su mente, un eco neuronal preservado en la biomemoria del arma. Esa fue el secreto de los cátaros. La columna vertebral no era una herramienta, era una biblioteca, una bóveda de ira, sacrificio y conocimiento demasiado peligroso. Morir. Y dentro estaba la verdad. Nosotros. Lo activó en el Revenant. Profundo. Órbita, sin acceso terrestre, sin líneas de comunicación. Abierto, solo yo, Meera, Nico y él. Columna vertebral. Conectado a una cápsula de contención. Brillando como un latido de corazón sumergido en ácido. Meera manejaba la interfaz. Nico estaba de pie. Listo para cortar la alimentación si las cosas salieran mal. Oblicuo. Me senté en la silla. Eres el único al que reconoce. Dijo. Dijo en voz baja. Lo guiaste. Era su ancla. Asentí. A veces todavía lo siento. Susurré. Cuando cerré los ojos. Entonces ve a buscarlo. El enlace me golpeó como si me ahogara. 1. En segundo lugar, me ataron al frío metal. Al siguiente me encontraba parado sobre tierra rota. Bajo un cielo negro lleno de estrellas gritando. No es un sueño, no es un memoria, un archivo mental. Y Torne era. Allí, no como se veía antes de morir, pero tal como era cuando se unió a nosotros por primera vez. Áspero, silencioso, quemado, pero humano. Él no habló, simplemente señaló hacia él. Horizonte donde una torre de parpadeo. La luz giró a través de la oscuridad. La seguí. El archivo fue construido como un sueño. Cosido con historias de guerra. Ciudades quemadas flotaban sobre océanos de fuego. Los gritos de nuestro pasado se mezclaron. En una banda sonora de sirenas y estática. No fue al azar. Fue deliberado.
construido por los grises. Esto no fue la mente de Torne. Era una prisión construida. Dentro de la columna, una trampa. Llegué a la torre y la toqué. El dolor me desgarró. A través de mi cráneo. Destellos, recuerdos no. La mía. Biología gris, origen gris, gris. Miedo. Los vi como realmente eran. No dioses, no amos, no conquistadores. Sobrevivientes. Una especie que una vez prosperó. Hasta que algo más los encontró. Algo peor, algo antiguo. Ellos. Lo llamó el hueco. Un sin forma. Inteligencia que devoraba el significado. Cultura. Pensamiento. No conquistó. Planetas. Los despojó de su identidad. Borró el propósito. No lo necesitaba. Soldados. Usó el silencio. Encontró él. Los grises primero. Aplastaron su historia. Borraron su arte. Quemaron su individualidad. Solo quedó una cáscara. Una raza que imitaba el orden porque ellos. No quedaba ninguno. Los grises no inventaron. El silencio. Escaparon de él y luego. Lo usaron para adelantarse a ello. Si ellos. Podríamos borrar otras especies primero. Tal vez. El hueco los ignoraría. Por eso. Vinieron por la tierra. No porque fuéramos peligroso, pero porque hacíamos ruido. Demasiado creativo, demasiado caótico, demasiado vivo. Nosotros. Atrajo el hueco como atrae la sangre. Tiburones. Así que los grises actuaron. Vinieron a. Mata nuestra cultura antes de que te llame. Algo peor. La verdad me dejó atónito. No estábamos en una guerra de rebelión. Nosotros. Estaban en una carrera por la supervivencia cultural. Y los grises eran solo corredores asustados. Tratando de hacernos tropezar antes de la meta. Línea. Me arranqué del archivo. Jadeando. Meera estaba allí, agarrándome los hombros. Nico tenía el interruptor de seguridad presionado hasta la mitad. Lo vi y me quedé atónito. Todo. No son dioses, dijo Meera con los ojos muy abiertos. Están infectados. No. Dije que lo están. Justo al lado. Ahora teníamos una opción. Exterminarlos o salvarlos. Pero, antes de que pudiéramos decidir, algo más. Emocionado. Al tercer día después del archivo, largo. Las comunicaciones de alcance se iluminaron. No gris, no. Resistencia, algo nuevo. Una voz. Llenó cada canal abierto, claro y lento, hablando en docenas de idiomas a la vez. Una vez. Hemos escuchado tu ruido. Estabas. Te lo advertí. Te lo dijeron. Ahora lo harás. Escuchar. Entonces todos los sistemas colapsaron. Las naves se congelaron. Órbita. Los satélites murieron. Cortafuegos. Derretido. Solo quedaba una señal. Una. Frecuencia de olvido. Baja. Constante. Infeccioso. El hueco había llegado. El pánico golpeó la resistencia como una ola. IA. Núcleos dañados. Servidores de historial. Degradadas. Bibliotecas enteras recurrieron a galimatías. Pero la Tierra se mantuvo porque teníamos ya reiniciado. Ya nos habíamos apagado. El sabotaje de los grises, la purga de sistemas habían hecho involuntariamente. Tierra inmune a la señal hueca. ¿Dónde? Los archivos digitales fallaron. Los humanos. Historias recordadas. Donde la IA colapsó. La tradición oral vivía. No éramos los más avanzados. Éramos los más primitivo. Y eso nos salvó. Pero no salvarían a los demás. Los cátaros. Los Belsin. Las colonias insectoides en Vega. Todo más avanzado. Todo conectado a sistemas de memoria frágiles. Todos muriendo a menos que hicimos lo impensable, a menos que compartiéramos. El virus. Lo llamamos Proyecto Ember. Un señal de marcha atrás diseñada para reencender. Memoria cultural a través de lo analógico. Resonancia. Libros, canciones, escritos a mano. Pergaminos, discursos,
arte callejero, sonido, mordiscos, danzas tribales, grabaciones de vinilo, de peleas de bar en la ciudad de Nueva York. Cualquier cosa que gritaba, existíamos. No podíamos luchar contra el hueco con armas, pero podríamos. Lucha con historia. Dividimos la flota. Nico dirigió los equipos de transmisión. Él conectó. Brasa en sondas antiguas modificadas para dispersión en sistemas conocidos. Meera permaneció en la Tierra, salvaguardando el último. Bibliotecas físicas. Me adentré profundamente en territorio gris para ofrecerles la verdad, para mostrarles lo que realmente era el hueco. No confiaron en mí. ¿Por qué lo harían? Los había matado, cazado. Ellos quemaron sus convoys. Pero yo traje la columna vertebral. Traje la de Zorn. Memoria. Y les puse el archivo. Yo les mostré el hueco. Les mostré lo que vimos. Y uno de ellos, un gris, un anciano llamado Sat, me miró con esos ojos sin alma y dijo: te rompiste todo, y al hacerlo, puedes. Nos han salvado a todos. Se unieron a nosotros. No. Sin deudas, sin miedo. Juntos, podemos. Convirtió la señal de brasas en un faro. Lo colocamos en la luna, donde él. El silencio una vez dirigió su ataque. Pulso analógico constante que transmite la humanidad. Los peores y más brillantes momentos en el espacio. No porque quisiéramos llamar la atención, pero porque queríamos ser recordados. Aunque perdiéramos, todavía sueño con Zorn. A veces, no como era, sino como era. Se convirtió en una mente quemada por la rabia, pero no sin alma. Creo que sabía lo que estaba por venir. Creo que eligió la columna vertebral. No por venganza sino por preservación. Porque en el fondo él sabía algo que nosotros todos olvidan. El legado no está escrito en los libros de historia. Está escrito con sangre, con dolor, con fuego. En historias susurradas por los sobrevivientes. Comenzó con Meera. Olvidó el nombre de su hermana. Al principio, pensamos que era estrés. Apenas sabía. Durmió, trabajando día y noche en Embers. Calibraciones de señales. Le temblaban las manos. Constantemente. Su voz se desgastó como si tuviera alambre de púas. Corriendo a través de él. Pero luego se olvidó. Otras cosas. Donde nació, él. Nombre de su padre. La disposición de su casa de la infancia. Una mañana, ella se quedó mirando en un espejo durante 20 minutos antes. Susurro. No sé a quién estoy mirando. Le escaneamos el cerebro. No hay trauma, no hay decadencia, solo ausencia. Recuerdos limpios. Recortar como si se tratara de una extirpación quirúrgica. No. Cicatrices, ningún daño, solo espacio vacío donde identidad solía vivir. Ella no era la solo uno. A través de redes de resistencia, los comandantes comenzaron a hablar en forma fragmentada. Oraciones. Los luchadores olvidaron por qué estaban sosteniendo armas. En Titán, un entero. La tripulación de 300 personas dejó de responder. No, porque estaban muertos, sino porque ellos ya no reconocían su propia lengua. El hueco había evolucionado. No era solo máquinas corruptoras ahora. Estaba arrastrándose dentro de nosotros, reescribiendo neuronas, borrando contexto. Todavía recordabas palabras, pero no lo que significaban para ti. Podrías. Digo madre, pero se sintió como algo que hubieras leído, no algo que hubieras vivido. Y cuando el significado de una cosa desaparece, no te quedas atrás. Lo llamamos el resbalón, el lento desvanecimiento de la autoextensión. Como moho dentro de la mente humana. Nosotros. No sabía cómo se transmitía. Sueños, señales, tacto. Pero se movía rápido y no había nadie inmune, ni siquiera yo. Empezó uno. Mañana con una foto, una antigua, negra y blanco. Un yo más joven y un niño con
Pecas que no pude nombrar. Me quedé mirándola. Durante casi una hora. Mi propio rostro, más joven. Pero hueco. El chico a mi lado. No lo hice. Lo conozco. Tuve un hermano una vez. No. ¿Ti? Me vio ese día simplemente de pie. Allí. Ella no habló. Simplemente tomó la foto, la quemó y susurró. Aférrate a lo que sientes, no a lo que recuerda. Fue entonces cuando me di cuenta. Los sentimientos duraron más que los hechos. Hallow tomó información, pero emoción, que dejó ecos. Dolor, rabia, miedo, amor. Podrías olvidar el nombre de él. Persona que perdiste, pero el dolor que nos quedamos. Necesitábamos un contraataque. Algo más rápido que la brasa, algo que podría llegar a lo profundo, no solo a lo profundo. Cerebro, sino al alma de la memoria. Él. Los cátaros tenían una palabra para ello. Madrás, un ritual, un espacio neuronal compartido formado por atadura emocional. Básicamente, una mente se sumerge en otro para reconstruir lo que es. Se ha perdido. Peligroso, inestable, pero nuestro. Única oportunidad. Decidimos probarlo en Meera. Su desliz se estaba empeorando. Ella. Olvidé el nombre de Torne ayer. El hombre. Ella lloró por el hombre al que una vez le rogó. Yo para salvarla. Ella se estaba desvaneciendo rápidamente. Me ofrecí como voluntario. La interfaz de Madrás se construyó a partir de tecnología Qatari Dreambeave. Nodos orgánicos. Red de fibras neuronales unidas entre sí. Dos sujetos. Piénsalo como cosoñando excepto sin control. No. Garantías. Si me deslizara dentro y no logré recuperar sus recuerdos, yo tampoco saldría. Nos sentamos en la enfermería a bordo del Revenant, orbitando lejos de cualquier hueco. Señales. Amortiguador de seguridad, protestó Nico. Dije que me arriesgaría a la estructura de mando. Le dije que ya no era el comandante. Yo era solo el último hombre que quedaba. Recordó lo que importaba. La inmersión. Me sentí como si me ahogara en almíbar. Pesado. Espesa. Interminable. De repente, luz. Yo. Se encontraba en una versión de la Tierra que nunca existía. Cielos del color del vino. Edificios retorcidos como enredaderas. Coches. Flotando boca abajo. Y espejo. De pie, descalzo, con un vestido, tarareando una melodía que no existía en ninguna canción humana. Cultura. Cuando me vio, sonrió. ¿Estás? ¿Uno de los arquitectos? Preguntó ella. No. Dije, soy tu amiga. Ella se inclinó. Su cabeza. No creo que tenga esos. El paisaje se curvaba a medida que caminábamos. Árboles. Convertidos en libros, ríos en datos. Arroyos. El mundo constantemente. Recontextualizándose, como si no sabía que se suponía que era. Así fue como supe que estaba en lo más profundo de la corrupción del hueco. No memoria pura, pero memoria interpretada. Dislocada. Inconexo. Tenía que encontrar el ancla. La emocional. Una espiga lo suficientemente fuerte como para tirarla hacia atrás. Intentó hablar de Torne. Parpadeó. El bombero estaba triste. ¿Te acuerdas? ¿Cómo murió? Se encogió de hombros. Todos mueren. Aquí. Probé otra ruta. ¿Tú? ¿Recuerdas a tu hermana? Nada. Entonces yo. Me arriesgué. Extendí la mano y la agarré. Mano. Y dijo el nombre que no había dicho. En semanas. Kira. Ella se estremeció. El cielo. Fracturado. Un trueno de verdad. De repente, el espejo del sueño se derrumbó. La seguimos y caímos. El mundo. Destrozada en escenas. Sus recuerdos. Desconectado y reproduciendo aleatoriamente. Kira, 12 años, riendo en él. Nieve. Me era arrodillada junto a un hombre moribundo. En Sudán, sosteniendo su mano mientras sangraba. Fuera. Su primer beso,
el de su madre. Funeral, su aceptación en él. Resistencia. Cada momento parpadea como estática. Pero lo sostuve. Narré. Ellos. Los habló en voz alta. Les dio significado. Estuviste allí. Lo sentiste. Así eres tú, Mera. Cada vez que lo decía, el momento se estabilizó, el cielo se iluminó y comenzó a llorar. Cuando salimos de la inmersión 2 horas más tarde, ella lo recordó todo. La voz le temblaba. Sus manos no paraban. Temblando. Pero ella me miró y dijo. El único nombre que importaba. Espina. Madrás funcionó. Y no solo una vez. Nosotros. Comenzó a entrenar a otros. Buzos profundos. Anclas emocionales. Pastores de la memoria. Nosotros. Los enviaron a través de sectores de resistencia, ayudando a los afectados por el deslizamiento. Fue lento, doloroso y peligroso. Algunos no volvieron. Otros regresaron. Mal. Cambiado. Pero estábamos ganando. De nuevo. Y el hueco. No le gustó eso. 3 días después de que Madrás se hiciera pública, puesto de avanzada de la resistencia en Kepler 22b, recibió un tipo diferente de señal. Voz humana llorando, rogando, pidiendo ayuda. Era yo. Mi voz, mis recuerdos. Transmitido a través de 6 sistemas, excepto que yo nunca lo envié. Era falso. Un señuelo. El hueco estaba aprendiendo, imitando a nuestro. Voces ahora, construyendo identidades falsas para infiltrarse en las mentes de la resistencia. Nos dimos cuenta. Luego el campo de batalla había cambiado nuevamente. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de dominio narrativo. Quien haya contado la mejor historia. Porque si pudieran decir una mentira más fuerte que tu verdad, la gente creería. Eso, incluso dentro de sus propias cabezas, incluso si significaba volvernos unos contra otros. Nosotros duplicamos la apuesta en Madrás, pero añadimos algo nuevo. Tokens heredados. Pequeños. Artefactos analógicos codificados con emoción. El cuchillo de un padre. El dibujo de una hija. La última carta del soldado. Emparejamos cada luchador de la resistencia con uno y entrenado. Para vincularlo a la memoria, un toque. Recordatorio de quiénes eran. Si el hueco. Si viniera a tocar, ese artefacto sería el ancla. Era primitiva. Era estúpido. Pero funcionó porque los humanos somos estúpido como ese. Recordaremos un olor, un sonido, una broma estúpida a las 2 de la mañana. Más tiempo del que recordaremos fechas o coordenadas. Y cuando todo lo demás se reescribe, eso es lo que se queda. Yo también llevo uno ahora. No es un arma, no un plan, solo un parche descolorido. De la chaqueta de Torne. La que se le cayó. La noche antes de Marte. Huele a humo, sudor y lluvia. Me recuerda. Yo estaba allí, que importaba, que él importaba, y que todavía tenemos algo por lo que vale la pena luchar. Comenzó. Sutil. Terminales de la historia fallando. Reorganización de líneas de tiempo, libros de texto. Reescrito. Se aclara la garganta, primero solo. Fechas, luego personas. En una resistencia. Archivo sobre Europa, el nombre Miral. Desapareció de todos los archivos de personal. En órbita sobre Saturno, un monumento a la celda 47 mostró 6 nombres en lugar de 7. El mío no era uno de ellos. Entero. Las batallas que habíamos librado habían desaparecido. No había registros. No hay imágenes, no hay cicatrices en la tierra, solo historias. Algunas sueltas se desvanecen. Algunas comenzaron. Creer que esas historias nunca sucedieron. Algunos empezaron a creer que nunca habíamos existido. Fue entonces cuando supe que el hueco era reescribiendo el pasado. No metafóricamente. Literalmente.
¿Y si llegara a un punto crítico? Masa, toda nuestra rebelión, toda nuestra. Las especies desaparecerían de la memoria, de historia, de la realidad. Como si nunca hubiéramos. Gritó, nunca sangró, nunca se quemó por algo mejor. Todavía teníamos Madrás. Pero esto fue más grande que el rescate de la memoria. Esto no fue una pérdida personal. Esto fue eliminación cultural. Madrás podría lograr uno. Alma de vuelta de la oscuridad. Pero no pudo. Recuperar una especie. Necesitábamos algo. Diferente, algo masivo, algo humano. Lo llamamos el retiro. La idea. Estaba loco. Nico lo dijo. Meera lo llamó suicida. No lo eran. Estaba mal, pero era el único movimiento que quedaba. Transmitir una memoria colectiva a través de cada mente humana a la vez. Cada planeta. Cada puesto avanzado. Cada celda. Una historia. Una verdad ligada a una emoción. Desafío. No son datos, no son hechos, son un sentimiento. Si él, Hallow, estaba reescribiendo información, entonces, tallaríamos una capa más profunda más allá de la lógica. En la memoria visceral. Primitivo, animal, crudo. El recal no se subiría a sistemas. Se grabaría en él. Especies a través del dolor, a través de la pérdida. A través de algo que ninguna arma podría borrar. Sabíamos que no podíamos hacerlo desde la Tierra. Ya habían sido atacados demasiados tiempos. Ahora estaba tranquilo, pero vigilado. Entonces, elegimos Artemis Drift, un muerto. Estación que flota entre Neptuno y Plutón. Frío, roto, olvidado, perfecto. Ahí es donde construimos el núcleo del recal. Y ahí es donde nos llegó el vacío. Esta vez no llegó en barcos. Llegó como tormentas en el cielo. Temblores electromagnéticos, curvatura de la luz. De maneras imposibles. Me susurró. Mentes. Algunos de los nuestros se volvieron. Bueno. Gente. Luchadores. Empezaron a hablar. Con voces que no eran suyas. Esto. No sucedió. No existes. Ay. No hubo guerra. Nunca la hubo. Tuvimos que sedar a algunos, encerrar a otros. Un hombre saltó de la esclusa de aire, gritando, yo. Nunca nació. El hueco no tenía por qué matarnos. Solo tenían que convencernos de que no lo éramos. Real. Encendimos el núcleo de recuperación 2. Horas antes de que la corrupción del sistema afectara. La deriva. El diseño era simple. Yo. Sumérgete en la red de Madrás solo y extraer una historia compuesta de cada uno. Soldado, cada sobreviviente, cada voz. Que había luchado y gritado y arañado. Durante la guerra. Luego, usando a los cátaros. Matrices de resonancia. Las fusionaríamos en una. Eco psíquico compartido. No un recuerdo. Un mito, no hechos, significado. Si funcionara, anclaríamos la historia de la humanidad. Para siempre. Si fallara, seríamos un susurro. Tragado por el silencio. Me abroché el cinturón. Meera estaba a mi lado. Sus ojos estaban cansado, pero claro, sólido. Me entregó un ficha. El viejo parche de la chaqueta de Torne. Quemado, deshilachado, todavía oliendo a lluvia. Y ceniza. Lo volví a coser, dijo. Yo. Asintió. Ella se inclinó. No traigas. Devuelve los hechos. Ren. Trae de vuelta la sensación. La inmersión no era como antes. No había forma, ni cielo, ni voces. Solo un océano negro de nada. El hueco esperaba allí, no en forma, pero en intención. No habló. No amenazó. Simplemente presionó. Como el peso del olvido aplastante. Mis pulmones. Pero empujé más profundo. Y luego. Lo encontré. Un recuerdo. Viejo, débil. Mío. Un niño en un tejado en lo que solía ser. Nueva York viendo caer las estrellas. No. Por asombro. Pero porque esa era la noche.
Llegaron los grises. Estaba llorando. No, porque tenía miedo, sino porque sabía que el mundo que amaba estaba a punto de, para terminar. Ese chico era yo. Y ese sentimiento, esa pérdida, esa rabia era la llave. Busqué otro hilo. Me era, su hermana, nieve, risas, sangre. En sus manos. El día que tomó su primera vida para salvar a alguien más. Grant, con las piernas temblando mientras se ofreció voluntariamente a mantener la línea. Lo sostendré, dijo. Tú lo sabes. Torne, silencioso, con los ojos encendidos. Convertirse más en máquina que en hombre. Pero todavía me aferro a esa pequeña chispa de nosotros. Dos, sacrificando poder a la tierra. Limpiando los sistemas para comprarnos una futuro. Nico, sin dormir, hablando con máquinas como si fueran personas. Codificación. Esperanza en circuitos rotos. Cada nombre, cada momento, cada grito. Reuní, como leña para el fuego. Y luego yo. Encendió la cerilla. Fuera de la deriva. El hueco golpeado. Meera observó como los paneles. Agrietado. Subió la energía. Los cátaros. Los conjuntos de resonancia comenzaron a fallar. La estación gimió, fracturada. Pero el núcleo del retiro se mantuvo. Y luego, pulsado, en cada puesto avanzado terrestre, cada flota de resistencia, cada cerebro sintonizado. Incluso la señal más débil, golpeó. No, con una palabra, pero con un sentimiento, verdad. El llanto de un niño como el cielo. Se puso rojo. El grito de un soldado. Sosteniendo una línea ardiente. El último aliento. De un padre diciéndole a su hija que ella sobreviviría. El sonido del desafío. Sin filtros, implacable, inolvidable. Un mito nacido en la sangre. Y en ese momento, el hueco se quebró. No murió. Cosas así no pasan. Él. Pero retrocedió porque no pudo sobreescribir significado grabado en los huesos. No pude borrar lo que se sentía en cada músculo, cada cicatriz, cada lágrima derramada en la suciedad de un mundo moribundo. Huyó. Se retiró más allá del sistema. No. Derrotados, pero derrotados por ahora. Cuando me desperté, estaba en la enfermería, el parche todavía en mi mano, espejo a mi lado, ojos rojo pero sonriente. Lo lograste, dijo ella. Intenté hablar. Ella me hizo callar. Descansa. Te ganaste un capítulo. Así lo llaman ahora. No es una victoria, es un capítulo. Porque la historia ya no era seguro. Nunca lo había sido. Pero ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos. Luchó no solo para sobrevivir, sino para. Recuerda. Reconstruyeron la tierra lentamente. No, con IA, no con drones, sino con manos. Y tinta y grabados en piedra. Enseñamos de nuevo a los cátaros a cantar. Enseñamos a los Belsin a llorar. Aprendimos a contar historias. Sin necesidad de máquinas para validar. Ellos. Llevamos legado y cicatrices en palabra hablada en parches manchados de sangre. Cosido de nuevo. Todavía escucho el hueco a veces se desvanece más allá de Plutón. Como una señal de radio perdida en la oscuridad. Pero no tengo miedo porque ahora lo sé. Siempre volverá y siempre será. Listos. No con armas, no con fuego, sino con la única cosa que nunca puede entender. Una historia contada por sobrevivientes. Somos terrícolas. Recordamos. Nos alzamos.